días, mis amados hermanos. Tiempo de alabanza para la gloria del Señor. Y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra vida. Y pues viendo un poquito, casi que ligando lo que se vio de la soberanía de Dios con mi hermano Víctor y el tríptico, y decía algo interesante, ¿no? Que todo lo que pasó de nuestra predestinación, bueno, la predestinación que el Señor ha permitido, fue por amor. ¿Y quién nos separará de este amor de Cristo? Entonces, mis amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a ponernos todos de pie y vamos a adorar, exaltar y glorificar al Señor, cantando precisamente esta canción. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de ese amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Nada nos va a separar del amor de Cristo, según lo que dice Romanos 8, del 32 al 36. Cantemos juntos. Cantamos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús.
amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulaciones, ni angustias, ni peligros, ni hambres, absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa creada. Y esta canción que vamos a cantar ahora comienza con una pregunta. ¿Puedes, porfa, Santi, mostrarme esa pregunta? Que es la primera parte de la canción, que dice lo siguiente: ¿qué amor mis pecados decido olvidar? Y es algo que nosotros hemos hecho esa pregunta alguna vez. O sea, ¿cómo nosotros decidimos, o qué amor tan grande decide olvidar nuestro pecado? Nosotros antes éramos pecadores y éramos separados de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero realmente Él, conociendo todo, porque el Señor conoce absolutamente todo, olvidó nuestra falta. Y la olvidó no para que nosotros nos gloriemos de eso, sino más bien para que nosotros le demos la gloria al Señor. Y esta canción dice eso: sus misericordias hoy son nuevas cada mañana. Y aunque nuestras faltas sean muchas, porque si nos ponemos a contar cuántos pecados hemos hecho el día de hoy, ya son incontables, aún así su gracia es mayor. Y el Señor ha perdonado esos pecados por cuanto todos hemos pecado, pero antes también hemos tenido un regalo, una dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vamos a aprendernos esta canción que dice precisamente eso, que su gracia es mayor. Entonces vamos a cantar y dice así. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Van a cantar las mujeres esta parte. Siempre me aguarda en mi desviar un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vamos a cantar todos juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Caballeros, cantamos esta parte. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Cantamos juntos. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas,
mucha, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Él pagó con su sangre preciosa. Y por esta razón nosotros podemos seguir adorando al Señor. El Señor no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que antes Él se despoja a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de hacer todo ese sacrificio, el Señor le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua pueda confesar que el Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es ese Cordero que decía Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos ver acá, hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor, que ese Cordero fue traicionado, que ese peso de nuestra maldad fue cargado sobre Él, pero Él en silencio pudo soportar eso, soportar el dolor, soportar la humillación. Y por eso en esa cruz es que estamos salvos y estamos cantando juntos como iglesia, dispuestos a darle la gloria y a darle la honra a Él. Cantemos juntos en aquella cruz. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Damas. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Todos juntos. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Caballeros, unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Todos juntos. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no
el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó en aquella cruz. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Santificado, exaltado, glorificado es tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, porque como lo hemos cantado, Señor, tú venciste la muerte, tú pagaste por nosotros, Señor, tú nos diste ese perdón de pecados. Realmente antes nosotros éramos y somos inmerecedores, Señor, de este regalo tan precioso que es la vida eterna, la salvación, Señor. Gracias porque por medio de tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, ese pecado que antes nos esclavizaba, ya no somos más esclavos, Señor, del pecado. Ahora somos siervos tuyos, hijos tuyos, dispuestos a seguirte adorando, a seguirte exaltando, Señor. Gracias porque tu gracia es mayor, Señor. Porque nuestra misericordia, otra voz, tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana y es para nosotros, Señor. Realmente porque aunque nuestras faltas sean muchas, nuestros pecados sean muchos, tú lo has perdonado, nos has perdonado, porque hemos confesado ese pecado, Señor. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno, Señor, y eres digno de suprema alabanza. Te pedimos, oh Dios, también que podamos ser confrontados por tu palabra y que podamos aplicar, Señor, y aprender todo lo que nos enseñas para nuestra vida. No solamente el día de hoy, sino todos los días, ya que nuestra vida está en torno a glorificarte y exaltarte. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, podemos tomar asiento y los niños pueden pasar con Sandrita en la parte de la puerta para recibir la clase del día de hoy. Pastor.
Mis hermanos, buenos días. ¿Están aquí todavía? Una semana agotadora, ¿no? Muy bien. ¿El pueblo de Dios dice qué? Ay, ¿y el resto del pueblo qué pasó? No se escucho, ¿qué pasa? Es que nosotros somos la esperanza del mundo, pero tal vez está como desenfocada, como pálida esa luz, ¿no? Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Ah, era porque no me han escuchado. Listos, la culpa es mía. Mis hermanos, amigos que también nos están viendo a través de los medios, los medios informáticos virtuales, bueno, las plataformas que llaman, también bienvenidos. Si usted está visitándonos por primera vez, siempre decimos, y como dice la palabra, Dios quiere hablarnos directamente a nuestro corazón, quiere hablarnos de manera contundente, persuasiva, persuadirnos de su amor, y aquí estamos, para que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Usted lo cree así? Ah, bueno, listos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cómo les ha ido esta semana? Ah, bueno, ¿cómo es que dicen algunos? Ah, listos. Entonces, sabemos que estamos desde la victoria, ¿cierto? Peleando desde la victoria, no por, sino desde. Así que estamos acá desde esa victoria que nos ha dado Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y mirando su palabra, yo creo que, ¿usted cree que es un privilegio acceder a la palabra del día de hoy? ¿Sí le gusta acceder? ¿Sí le gusta tener ese privilegio todos los días o no? Amén, ¿cierto? Bueno, los amenes como que, yo no sé, está. Hoy debe ser por lo de la elección y todas esas cosas que están así como, eh, una verdadera posesión, digo, una posesión que va a haber, ¿cierto? Y bueno, la Biblia nos invita a que estemos orando para que todos los gobernantes, por los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta, ¿cierto? Es agradable delante de Dios, el cual quiere que ninguno se pierda, ¿no? Así que oramos por estas personas. ¿Listos? Bueno, mis hermanos, entonces es un tiempo que hemos pasado con Daniel, ¿cierto? Daniel, acá en la iglesia hay varios Danieles. Entonces, cuando en algún momento habían más Danieles, creo, y uno decía Daniel y media iglesia volteaba a mirar porque había muchos Danieles por ahí, ¿no? Y entonces estamos con el profeta Daniel y entramos al capítulo 5, ¿no? 5. Capítulo 5. Ya habíamos visto el capítulo 4, que posiblemente usted lo tenga ahí como la locura de Nabucodonosor, que fue lo que estuvimos viendo hace 8 días, cómo Dios, ¿cierto? Inquieta con un sueño también, ¿cierto? Y obviamente la respuesta, cómo lo que Dios dice se establece, realmente se cumple. ¿Usted lo cree así? O sea, que lo que Dios dice en su palabra, lo cumple. Lo que Dios le dijo a Nabucodonosor a través de esa interpretación, efectivamente, ¿qué? Se cumplió. Se cumplió. Es interesante porque a pesar de que Nabucodonosor sabía, de acuerdo a la interpretación que daba Daniel, que decía, bestia, se podía convertir en una bestia, ¿cierto? En ese sentido, efectivamente pasó cuando no reconoció la gloria de Dios, cuando él cree que sus logros, su éxito, su prosperidad viene por iniciativa propia. Y a veces creemos eso, ¿no? Uy, ¿cierto? A veces podemos caer en eso. Uy, que yo soy un duro, ¿cierto? Uy. Y nos miramos al espejo y nos damos picos. Uy, Señor, ¿por qué me has castigado con presencia e inteligencia, Señor? Y queremos robar la gloria a Dios. Queremos quitarle la gloria a Dios. Dios permite en su misericordia que nos destaquemos en algunas circunstancias, pero siempre, siempre la gloria va a ser para Él. No hay nada que nosotros podamos de nuestra propia iniciativa, salvo el pecado. Lo único que viene de autoría propia, lo único que ustedes se puede dejar es el pecado. No hay más, ¿cierto? Del resto, la obra
es de él. Este hombre, Nabucodonosor, dice y da un testimonio. Y termina el capítulo 4 con estas palabras, después de que ha pasado, ¿cierto?, ese tiempo en el cual ha venido el juicio de Dios y lo ha entregado a las bestias, ¿cierto?, a la intemperie, a la hierba. Y el versículo 37 del capítulo 4 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea que este hombre quedó persuadido. Muy interesante, ¿no? Qué bueno escuchar estas palabras en un hombre que fue pues terrible, Nabucodonosor, pero que finalmente Dios, ¿cierto?, el corazón, ¿cierto?, de estos reyes, Dios puede moldear, Dios dirige, Dios no pierde el control de las cosas. Dios no pierde el control de las cosas. Años después, capítulo 5, dice acá, el rey Belsasar, ¿cierto? Va a hablar del rey Belsasar. Entonces ya sabemos, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Más adelante no está Nabónido, sino viene Belsasar, que efectivamente es nieto de Nabucodonosor. No es hijo, porque la palabra hijo que quiere decir ahí es descendiente. Descendiente no significa que sea hijo directo, que es lo que va a pasar aquí, sino es el nieto de Nabucodonosor, ¿cierto? Así que como nieto pudo haber visto y escuchado el testimonio de su abuelo, pero se olvida, ¿cierto? Estas cosas se olvidan. El rey Belsasar dice acá, capítulo 5, versículo 1 en adelante, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿A cuántos? A 1000, poquito, ¿no? Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Padre, Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más agradecidos contigo por tu palabra. Padre, te pedimos que nos guíes, que nos ilumines para el entendimiento conforme a tus propósitos y la práctica, Señor, de tus enseñanzas, de tu doctrina, de tus estatutos, de tus mandamientos. Aquí estamos, Señor, sabiendo que tú has iniciado la obra en nosotros y que la acabarás hasta perfeccionarla. Nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta para que continúes haciendo tu obra en nosotros. Todo para la gloria de tu nombre, y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que es interesante porque Belsasar es muy parecido al nombre que le habían puesto a Daniel. Si usted se da cuenta, Belsasar, el nieto, acá dice el hijo, pero ya hemos explicado, su padre está hablando de la ascendencia, así que nieto o hijo tiene la misma palabra, pero realmente
la historia nos enseña que es el nieto de Nabucodonosor. ¿Ya? Belsasar, muy parecido al nombre que le colocaron a Daniel, solamente que hay una T que falta ahí. Hay un Belsasar que tiene Daniel, y el Belsasar que tiene Daniel quiere decir favorecido por Bel. Favorecido por Bel, que es el dios babilonio. Y Belsasar, el que aparece acá sin T, Bel proteja al rey. Bel proteja al rey. O sea, nuestro Dios proteja al rey. Hizo un gran banquete, así que este personaje hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. O sea que estos banquetes no eran sencillamente por algo de un detalle, como diríamos, si algunos jóvenes lo dicen, de fina coquetería, ¿no? Sino para poder, ¿qué? Enorgullecerse. Oh, mira, mi imperio, mi poder, ¿cierto? Y aquí estoy yo como amo y señor. Es el segundo sobre Babilonia, es el segundo. O sea que hay una corregencia, por decir algo, en donde Nabonido, su padre, y él están gobernando Babilonia, ¿cierto? Entonces ahí están, corregente de Babilonia. ¿Y por qué? Más adelante vamos a saber por la escritura que efectivamente él tuvo que ser el segundo en el reino. ¿Qué dice acá? Que bebía vino, es decir, que estaba en una fiesta terrible, ¿cierto? Pues estas fiestas, pues obviamente están cargadas de mucha inmoralidad, de mucha idolatría, de mucha perversión. O sea que esto era terrible. Esas fiestas no eran para nada algo con lo cual uno podría estar contemporizando. Y con el gusto del vino mandó ¿qué? Que trajesen ¿qué? Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Y esto es lo que nos presenta el capítulo 1. Recordemos que eso fue lo que pasó. Pero ¿quién entregó? ¿Quién permitió? ¿Quién fue el que entregó esos utensilios, ¿cierto? A el rey Nabucodonosor. Pues dice acá en versículo 2, capítulo 1, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa del rey, ¿cierto? De la casa del Dios, de la casa de Dios. Así que entendemos que ya Daniel, el capítulo 1 del profeta Daniel, nos da a entender que no es que Dios hubiera perdido el control, sino que él tenía el control absoluto. Incluso él mismo, dice acá, entregó al rey, ¿cierto?, de los judíos. ¿Lo entregó a quién? A este rey babilonio. Dice que lo entregó. Belsasar, entonces, ¿y aquí qué pasa? Ahora están allá y parte de mostrar el poder, otra de los asuntos de mostrar el poder de estos imperios era profanando los elementos sagrados de otras culturas, ¿cierto? Profanar. Y profanar sencillamente es volver de uso común y respetar o usar de manera, qué sé yo, temeraria, ¿cierto?, los elementos sagrados, es decir, sin el debido respeto. O sea, profanar quiere decir eso, profanar. Entonces, profanar, si es usar sin el debido respeto, si es deshonrar, si es hacer uso indigno, quiere decir que lo contrario a profanar va a ser ¿qué? Santificar, ¿cierto? Porque santificar es que lo aparta, ¿cierto? Lo consagra para una función sagrada, y profanar es que lo vuelve de uso común, es decir, que lo deshonra. Esto es muy interesante porque parte de lo que tiene que ver la salvación, esa salvación tan grande, es la santificación. Nuestras vidas, nuestros cuerpos habían sido profanados, ¿cierto?, por el pecado, y en la salvación ahora son santificados, ¿cierto? Así que la respuesta a la profanación va a ser ¿qué? La santificación, la santificación. Entonces vemos acá un ejemplo de cómo esos utensilios, cuando digo la palabra utensilio, me acuerdo de un hermano muy querido acá en la iglesia, que nos hace una referencia cuando uno dice una cosa y no, dice, se llaman utensilios, ¿cierto, mi hermano Raúl? Entonces, ya sabemos el tema entre ollas y utensilios, ya sabemos utensilios. Y utensilios es porque tiene un estrato muy preferencial. Acá son utensilios, ¿cierto?, que tienen un carácter sagrado, han sido consagrados
para el servicio del templo, pero han sido sacados del templo y ahora mire el uso que le está dando este personaje, esta joyita. Para beber vino, para embriagarse, para prostituirse, porque realmente ahí estamos hablando de que esas fiestas no eran una fiesta como una fiesta del primer año del hijo o una fiesta así como infantil. No, eran fiestas donde habían todo desorden de carácter ¿qué? Moral, inmoral, o sea, había inmoralidad, idolatría, perversión y todas estas cosas. Era la manera de mostrar quién tenía el poder. Esto de otras maneras para mostrar el poder de un imperio era profanar los elementos sagrados de la cultura a la cual habían ¿qué? Dominado. Era la manera de también de demostrar que el dios de los babilonios había derrotado a los dioses o al dios de estas personas. Entonces era una manera de decir, nuestro Bel, nuestro dios, había derrotado al dios de los israelitas. Así que aquí podemos coger estos utensilios y los podemos ¿sí? usar de manera que ni decorosa, indigna. Entonces fueron traídos los vasos y dice acá bebieron y alabaron a quien no solamente bebieron vino, es decir, le dieron, sino ahora miren lo que dice acá. Y alabaron a quién? A los dioses de qué? De oro y de plata y de bronce y de hierro, madera y piedra. Y esto tiene que hacernos recordar el sueño de Nabucodonosor. Porque acordemos que la estatua cómo está construida, ¿cierto? De oro, de plata, de bronce, de hierro, ¿cierto? Parte de hierro, parte de... Entonces, es muy interesante. Así que estos dioses de oro, de plata, tienen que ver mucho también con gobierno, ¿cierto? Idolatría como tal. ¿Por qué? Porque ellos mismos se creían dioses, ¿cierto? Se creían dioses como tal. Es interesante porque algo que es diferente, o sea, en la Biblia y que nos enseña cómo es posible que ciertos reyes eran considerados como dioses. Vamos a encontrar el rey de reyes, acordemos que habíamos encontrado un término rey de reyes a unos reyes paganos, ¿cierto? En la mitología encontramos también esas fusiones entre lo divino y lo humano, ¿cierto? Entonces en la mitología griega, por decir algo, cuando había una relación entre un dios y un ser humano, ¿cierto? Un dios, una mujer, nacían ¿quiénes? Los titanes, ¿cierto? Que eran mitad dioses y mitad humanos. Tengamos eso en la mente. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a encontrar que estos reyes eran casi divinos y lo que ellos decían prácticamente era orden de los dioses como tal. Y entonces se podrían considerar 50 y 50 como tal. ¿Listos? Bueno. No solamente bebieron vino, no solamente alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, y imagínense ellos en su borrachera, así todos bonitos, ¿cierto? Bailando, merengue, champeta, todas estas cosas que hoy se bailan. No, todas esas cosas, ¿cierto? Los jóvenes saben más de esos bailes que... Entonces no tengo semejante vocabulario para enmarcar ahora todos esos bailes, ¿no? Ustedes de pronto, uno los dice porque hay que informar o hay que documentar la predicación. Y finalmente, dice acá, aparecieron los dedos, ¿cierto? De una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey que veía la mano que escribía. Es muy interesante que la mano esté sobre lo encalado y que la mano esté frente al candelero. Y el escritor es fabuloso porque da a entender que no es resultado de una borrachera, que realmente es tan clara la mano. ¿Por qué? Porque hay luz, ahí está delante, y lo encalado es la pared que tiene cal, ¿cierto? Que ha sido preparada, alisada con la blancura de la cal. Así que no es el producto de una borrachera, sino que es algo que efectivamente está sucediendo. Imagínense que la familia Adams, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la familia Adams? ¿Quién es de la generación del 51? No, yo no soy, pero me contó mi abuelo. Entonces, había un personaje que llamaba Dedos, ¿cierto? O sea, ya, mire, ¿sí? Y eso se movía, era terrible. Usted imagínese que aparezca una mano que está escribiendo y solamente aparezca la mano.
Eso es para espantar a cualquiera, que se mueva. Y dice acá que realmente se debilitaron sus lomos y sus rodillas que daban la una contra la otra. Ahora, imagínense un personaje que se cree Dios, que se cree superior al Dios de Israel, ¿cierto? Y sus rodillas se juntaban. No resultado de una artritis o una artrosis, sino resultado del miedo. O sea, es que cuando hay miedo, a usted cuando le da miedo no se le juntan las rodillas. Claro, ¿cierto? Es como la seña, ¿cierto? De que hay miedo. Y el rey gritó en altavoz que hiciesen venir, ¿qué? Magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de ¿qué? Púrpura, que es un traje real, ¿cierto? Y un collar de oro llevará en su cuello. Y será ¿qué? El tercer señor en el reino. Él no podía decir será el segundo, porque es que el segundo ¿quién era? Pues él mismo. Él no va a dar semejante, digamos, oportunidad de que alguien le quite su reinado. Así que entendemos por la historia, por la arqueología y por lo que dice la Biblia, que efectivamente él era el segundo y lo que está ofreciendo es el reino, ¿cierto? Ahí, como tercero a bordo. Acordémonos que estos imperios, a diferencia de los gobiernos de hoy en día, se asociaban con magos, con caldeos y con adivinos. Eso hoy ya no sucede. Hoy ya no recurren a la magia negra, a la hechicería. Eso ya pasó de moda. Eso menos mal era en el Antiguo Testamento. Realmente hoy en día es más terrible, mucho más terrible. Entendemos que esto siempre ha sido la manifestación del enemigo ofreciendo siempre ¿qué? Poder. ¿Qué le estaba ofreciendo este rey impío a Daniel? O mejor, al que interpretara, poder. Poder. Es decir, que están dispuestos a negociar, ¿cierto? A negociar por el poder. Y fíjense ustedes que de primera mano, él lo que quiere es, dice acá, interpretar, ¿cierto? Interpretar la escritura. Es decir, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, él estaba afanado por saber qué era lo que quería decir esa escritura. Claro, y es interesante porque algunas líneas de pensamiento dicen que esta misma mano que aparece, estos mismos dedos que aparecen, son los mismos dedos que escribieron la ley de Dios en el Sinaí, ¿cierto? Y es interesante la relación. ¿Por qué? Porque hay juicio, ¿cierto? Porque hay algo divino y efectivamente en el Nuevo Testamento son los mismos dedos del maestro escribiendo sobre la arena. Así que esto no es algo que esté ajeno, no es algo que caiga, sino que hay un patrón muy interesante de cómo Dios va a establecer, cómo Dios muestra de manera sobrenatural lo que el mundo ya conoce, la ley de Dios. ¿Belsasar ya conocía el poder de Dios? ¿Sí o no? Por supuesto, tuvo que haberlo visto en los hechos, las acciones de Daniel y sus amigos y lo que Dios hizo en su abuelo. Tuvo que haberlo conocido, pero él lo desconoce totalmente. Ellos no ofrecen, ¿cierto? Y el enemigo vemos cómo en el Edén ofrece el poder del conocimiento. Más adelante ofrece el poder de levantar un reino tan alto, ¿cierto? En el Nuevo Testamento vemos cómo el enemigo, Satanás, ofrece a Jesucristo ahí, a Jesús en el desierto, va a ofrecer ¿qué? Poder. Poder. ¿Y qué queremos nosotros los seres humanos? Poder, ¿cierto? ¿Por qué son tan famosas las redes hoy en día? ¿Por qué son tan famosos los youtubers? Porque tienen el poder sobre las masas, ¿cierto? Y qué mejor que una masa ignorante que sencillamente se deje manipular. Eso es un poder que sencillamente el ser en su naturaleza quiere. Satanás no va a ofrecer santidad, no puede ofrecer santidad. Nosotros deberíamos desear la santidad más que el poder y la autoridad de Dios. Hemos sido diseñados a imagen y semejanza de Él, por lo tanto nuestro propósito es que reflejar ese carácter santo de Dios. Dice acá, entonces fueron introducidos todos los sabios, entonces fueron introducidos ¿qué? Todos los sabios del rey, pero ¿qué? No pudieron leer la escritura
ni mostrar al rey su interpretación. Y claro, de primera mano, al que puede describir sus secretos, sus misterios, ¿quién va a ser? Dios. Es el único que puede realmente interpretar, dar a entender sus misterios, los misterios de su voluntad. Y lo revela a quien él quiere. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban, ¿qué? Perplejos. La reina, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. Versículo 10. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre que se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Conocimiento, entendimiento y sabiduría, ¿cierto? Los tres aspectos que muy curiosamente Pablo en su carta a los Efesios, primer capítulo, ora para que la iglesia en Éfeso tenga ¿qué? El conocimiento de la palabra, el entendimiento del propósito y la sabiduría para aplicarla. Pero sobre todo entender, ¿cierto?, la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús. Es una oración que Pablo hace, y aquí está hablando, allá en Antiguo Testamento entendemos en esas tres, ya conocemos estas tres elementos, ¿cierto? En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, en los días de tu padre se halló en él luz, ¿cierto?, que es conocimiento, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó como jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vale la pena recordar o aclarar que ya a estas alturas del relato, ya Daniel no es un joven, ¿cierto? Ya han pasado varios años, así que algunos estudiosos nos dicen, y sí, haciendo cálculos, podría estar entre 70 y un poquito de años más. O sea que ha pasado buen tiempo en donde han tenido la oportunidad de escuchar a Daniel, de poder escuchar sus enseñanzas, de poder llamarlo a que interprete. Pero finalmente Belsasar desconoce o se le olvida que hay un Daniel en el reino, ¿cierto?, que tiene la sabiduría de lo alto, que viene de lo alto. En tu reino hay un hombre listo, y por cuanto fue hallado en el mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre que Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Si usted se da cuenta, esto es lo que debería identificar a cada creyente. El cristiano debería identificarse por su conocimiento, deberíamos identificarnos por el entendimiento y deberíamos identificarnos por la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Uno, el conocimiento de la palabra de Dios. Deberíamos identificarnos por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, necesariamente, ¿qué tanto usted escudriña la palabra de Dios? Es una marca que identifica al verdadero creyente. El conocimiento relacional de Dios. Yo puedo tener un conocimiento vago de algunas cosas, pero necesario, una de las marcas, ¿cierto?, o una de las señales, o una de las evidencias de gracia, es el conocimiento que tengo de Dios, necesariamente. Si no tengo ese conocimiento, no voy a poder entender sus propósitos, no voy a poder entender sus caminos, porque ese conocimiento relacional me lleva a conocer lo profundo del corazón, la mente de Dios, quien Él mismo nos revela su deseo y su propósito. ¿Vamos ahí? Así que estamos hablando de que parte de esa disciplina es conocer, ¿cierto? Conocer su palabra. Lo mismo, si no tenemos la disciplina de conocer la palabra, nos vamos a desnutrir. ¿Nos vamos a qué? A desanimar, vamos a estar perdidos, vamos a estar más confundidos que antes, ¿cierto? Porque finalmente, ¿cómo llegamos a Dios si no es a través de su palabra? Hay que leer, hay que conocer a Dios, hay que relacionarnos con el Señor. No puedo yo complacer a un Dios que desconozco.
Yo tengo que complacerlo en la medida en que Dios se da a conocer. Y lo mejor es que Dios quiere que le conozcamos. También el entendimiento debe ser una marca. Aquí hablando de Daniel, el entendimiento de sus propósitos debe ser algo que nos identifique. Hemos visto en la primera clase como uno de los del entendimiento que debemos ser iluminados por el Espíritu Santo, cómo es que Dios elige salvarnos, ¿cierto? Entender ese propósito, entender que es el puro afecto de su amor, como estábamos hablando en los grupos, que el resultado de que Dios quiera salvarnos y elija salvarnos es el resultado de su amor. No hay otra manera. Entender que Dios no me ama porque yo merezca ser amado. Entender que Dios no me ama porque necesite hacerlo, sino entender que es algo como resultado de su esencia y es el amor de Dios. ¿No es maravilloso? Que sin merecerlo, Dios nos ame. ¿O quién ha hecho algo aquí para merecer el amor de Dios? Levante la mano. No, yo sí, yo soy buena persona. Así que si te consideras buena persona, pues vamos a dar alguna charla de si te consideras una buena persona, ¿no? Y es muy interesante que nos confronta con la ley. ¿Qué más sigue? Y la sabiduría. Estamos trabajando este año que efectivamente la Biblia sí nos da un norte para tomar decisiones sabias. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué tomamos decisiones tan terribles a veces? ¿Por qué nos metemos en tantos problemas? ¿Por qué si somos creyentes? Y es que una marca de un verdadero creyente, el compromiso que tenemos con Dios, son las buenas decisiones. Las buenas decisiones. Eso debería ser una marca tangible, evidente, ¿cierto? En nosotros como creyentes, porque es que nada menos y nada más que tenemos para tomar decisiones, la palabra de Dios. ¿Usted cree que esa palabra tiene errores? ¿Cree que falla? ¿Tiene fallas? ¿Tiene contradicciones? ¿Es una palabra cualquiera? Así que es una palabra que nos hace caminar por sendas seguras, incluso para tomar decisiones. O sea que si nuestra norma de fe y conducta no es la palabra, no es nada. Nada lo es, ¿cierto? Nada lo es. Daniel entonces ha vivido en un imperio que es pagano, que acaba de tener una borrachera impresionante delante de 1000 personajes y muchos más, pero Daniel permanece íntegro delante de Dios. No es como algunos dicen, el hombre nace sano o el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Rousseau creo que lo dijo y algunos filósofos. No, es que en esta sociedad uno ¿cómo hace? Alguna vez cuando uno comparte acerca de si te consideras una buena persona, es interesante cuando uno le pregunta a las personas, ¿usted ha dicho mentiras? Oiga, la respuesta es impresionante. ¿Pero quién no dice mentiras? No, espera un momentico. No estoy hablando de quién. Usted dice mentiras y comienza, ¿cierto? A justificarse, ¿cierto? A decir, pero si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Y la gran ilustración es de la telaraña cuando hay varias moscas, ¿cierto? Y la mosca está revoloteando y dice, imposible que todas ellas estén equivocadas. Pues sí, todas estaban equivocadas porque todas cayeron en la telaraña. Entonces, no es que realmente porque el mundo me influya, realmente la palabra tiene mayor influencia que el mundo. ¿Qué sucede? Nuestra falta de disciplina hace que seamos débiles. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. ¿Qué quiere decir de doble ánimo? No es que sea amanecí triste y ahora contento y otra vez triste y otra vez... No. Doble ánimo es que hay un pie en el mundo y otro pie en Dios. Entonces, un pie que me conviene tener en el mundo porque yo quiero hacer lo que quiero hacer y otro pie en Dios, entonces doble ánimo. No hay una norma correcta, no hay una norma de vida que me indique lo que es bueno y agradable delante de Dios. Estoy todavía luchando con dejar ese mundo, dejar esa carne y todavía sigo practicando cosas de carne, pero digo que soy cristiano. Es un doble ánimo. Así que necesariamente tenemos que identificarnos en una sociedad tan perversa, en una sociedad que está en tinieblas, debemos identificarnos por nuestro conocimiento, por el entendimiento y por la sabiduría
para aplicar la palabra. Son 3 elementos que marcan la diferencia del creyente frente al mundo. ¿Vamos ahí? Y esto es lo que vemos en los grandes hombres de Dios que pudieron conocer al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, que tuvieron una relación cercana, estrecha e íntima, y al conocerlo entendieron, y al entender aplicaron sabiamente lo que aprendieron de Dios. ¿Vamos ahí? Muchas veces nos justificamos. El ejemplo de la mentira. ¿Has dicho mentira? Ah, pero es que todo el mundo dice mentiras. No, para un momentico, nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Cuando Dios estemos allá en el tribunal, los que somos creyentes, o el trono, el gran trono blanco del juicio, ¿cierto? Los que son inconversos, tendremos que comparecer, ¿cierto? Dar cuentas de nuestras acciones, dar cuentas de nuestros pensamientos, dar cuentas de todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Y tendremos que dar cuentas aún de que conociendo la palabra tomamos ¿qué? Malas decisiones que no glorifican a Dios. Daniel entonces nos da un ejemplo de que en una sociedad como la babilónica, ¿cierto? Era posible guardar su corazón, mantenerse íntegro, a pesar de la influencia, a pesar de haber cambiado su nombre, a pesar de haber tratado de cambiar su dieta, a pesar de que transformaron su cuerpo, bueno, todas estas cosas, su corazón se mantuvo firme delante de Dios. Un profeta como Daniel. Necesitamos jóvenes como Daniel, necesitamos convicciones como las de Daniel, necesitamos firmeza como la de estos jóvenes, Daniel y sus amigos. ¿Qué hace entonces? Fueron traídos, no había nadie que interpretara, y Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Mire, versículo 17, ¿cuál es la respuesta de Daniel, cierto? Y dijo del rey, tus dones sean para y tus recompensas a otros. Es decir, ¿qué está diciendo Daniel? Que él no quiere nada. ¿Sí? Nuevamente, acordémonos que al principio iban a recibir la porción del rey. Es decir, iban a ser subsidiados. Porque es que si él me da de comer, yo tengo que sujetarme. O sea, yo no le puedo fallar al que me da de comer. Y Daniel dice, un momentico, vamos a renunciar a la comida del rey. Esa porción, con nosotros nada. Y miren ustedes acá, ¿qué pasaría si ustedes tienen semejante oferta, hacer el segundo, el tercero a bordo y un collar de oro sobre sus cuellos? Dice, voy a llevar un eslabón como diezmo a la iglesia, pastor. Claro, yo lo acepto. ¿Qué tal? Traer ese dinero de las tinieblas a la luz, pastor. Claro. Daniel no se deja deslumbrar por lo que le ofrece el mundo. El mundo le va a ofrecer estas cosas que finalmente cuando se muera no se las puede llevar. ¿El mundo qué puede ofrecer? Pues esto, poder, no más, pero un poder limitado. ¿Qué ofrece Satanás? Riqueza. O sea, es curioso, ¿no? Es interesante saber que en algunos contextos ofrecen prosperidad, ¿cierto? Ofrecen riqueza, ofrecen que todo lo que pise la planta de sus pies era suyo. Y entonces ahora vamos a comprarnos zapatos 42 o 45 porque vamos a pisar todo, ¿no? ¿Cómo vamos a pisar? Pero ¿por qué si la Biblia dice santidad? El enemigo también puede ofrecer poder. El enemigo puede ofrecer prosperidad. El enemigo puede ofrecer fama. Y es cierto, porque a él le han sido, ¿qué? Dadas estas cosas. Pero el enemigo no puede ofrecer santidad, ni perdón de los pecados, ni relación con Cristo. Si vamos a estos discursos que hoy se han permeado incluso en algunos contextos de algunas iglesias, es terrible. ¿Se acuerdan ustedes? Elías, cuando vienen los 400 y pico profetas de Baal, y al otro lado está el pueblo que confundido, no sabe si sí o si no, ¿cierto? Y Elías está solito ahí. Entonces, por un lado, ¿a quién mira? A los profetas.
Mira a otro lado, está el pueblo desorientado totalmente. Mira a otro lado, está Jezabel. Mira a otro lado, está Acab. Es decir, por donde mire, el panorama está ¿qué? Negro. ¿A dónde es la única dirección que puede mirar Elías? Al cielo. Es la única, y en el mundo estamos así. A donde quiera que usted mire, todo el panorama es oscuro. Todo es oscuro. Todas las propuestas del mundo son perversas. El gozo, la felicidad, todas estas cosas, el deleite, son cosas que ofrece el mundo, pero que son pasajeras. ¿Cómo es que el mundo ofrece felicidad? ¿Cómo es que el mundo ofrece estas cosas que son como la droga, ¿cierto? Para los seres humanos, los deleites, los placeres, todas estas cosas que son simplemente, y dice la palabra de Jesús, decía que eso viene ¿de dónde? Del corazón. Del corazón del hombre vienen estas cosas. Eso es lo que contamina al hombre. Pero como un corazón, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. No te dejes tentar por los ofrecimientos del mundo. No nos dejemos entretener por las ofertas del mundo. El mundo solamente puede ofrecer basura, no más. Dice acá la interpretación ahora sí, Daniel rechaza, ¿cierto? Él no necesita la oferta del mundo. Él no necesita lo que el mundo le ofrezca. Sus convicciones están muy firmes de tal manera que sus conveniencias las deja por fuera. Porque la lucha nuestra es esa, entre nuestras conveniencias y nuestras convicciones. Me conviene ese trabajo donde voy a ganar mucha plata, pero riñe con mis convicciones. ¿A dónde vamos a decidir? ¿Por nuestras convicciones o por nuestras conveniencias? Vamos ahí. Y algunos se dejan tentar por sus conveniencias, dejando a un lado sus convicciones. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento íntimo del Dios de la Biblia. Por lo tanto, doble ánimo. Doble ánimo. Y por la grandeza que le dio a todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él, y a quien quería mataba, y a quien quería daba vida, ¿cierto? Quiero desde el 18 porque está hablando del abuelo. Versículo: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿De dónde venían esas cosas de Nabucodonosor? ¿De Dios? ¿Es que no puede venir de otro lado? No puede venir de otro lado. Tienen que venir de Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería que mataba, y a quien quería que daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería que humillaba. El mundo puede matarnos. El gobierno puede matarnos. El sistema del mundo puede matarnos. Pero no es que Dios haya perdido el control. Es que dice, es algo que Dios permite. Es algo que Dios permite. Pero el control siempre va a estar en manos de Dios. Eso es algo que tenemos que comenzar nosotros a descansar en la soberanía y el control de Dios. Y que Dios lo que quiere, darnos la gracia necesaria para que cuando vengan estas cosas podamos resistir y estar firmes. Es la gracia que necesitamos de parte de Dios. La gracia. Muchos le tienen miedo a la persecución, a la muerte, a la tortura, a la persecución por sus convicciones. Hay temores todavía. Pero Daniel nos da una esperanza de vida impresionante, de que sí es posible, porque queda registrado en la historia, que sí es posible vivir en la gracia de Dios, entendiendo su soberanía y sabiendo que sí es posible guardar nuestro corazón de las acechanzas del enemigo. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue que depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres. Y entonces nuevamente nos vuelve a recordar qué pasó con la soberbia, ¿cierto? Fue quitado el trono,
Fue echado con las bestias, con los animales, hasta que reconoció la grandeza y el supereminente poder de Dios. Dice acá entonces, y tu hijo 22, Belsasar, no has humillado tu corazón, ¿cierto? Tu corazón, sabiendo todo eso, sino que en contra del Señor del cielo te has que ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus mujeres, tus concubinas, bebiste el vino en ellos. Además de esto, ¿qué? Diste alabanza, dioses, ¿qué? A dioses, plata, oro, bronce, ¿cierto? Hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honró. Mis hermanos, la deshonra, la profanación de lo sagrado. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Dice qué? Y la escritura que trazó es ¿qué? Mene, tekel, uparsin. Y ya entendimos todo. Ya podemos acabar. Amén. Listo. Esto era, ahí queríamos llegar. Qué curioso, porque algunos dicen que efectivamente se escribió en un lenguaje que ellos podían entender, pero que no pudieron interpretar. No pudieron interpretar. Y algunos descubrimientos arqueológicos dan fe de estas palabras y de un vocabulario que habla sobre el peso, sobre la medida, y tiene que ver con estas palabras. Así que lo más posible es que sí entendieron el lenguaje, pero no pudieron interpretar lo que significaban estas palabras. Muchos pueden leer la Biblia, ¿cierto? Y no interpretan. Hay teólogos que son ateos, ¿sabían? Claro. Teólogos que son ateos, que enseñan en seminarios, pero que dicen que el 90% no creen de eso. O sea, están leyendo, pero no están interpretando. ¿Dónde está el problema? En su corazón. Pesada, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tú y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era ¿quién? El tercer señor del reino. Y la misma noche que fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Mi hermano, la escritura estaba ya determinando lo que iba a pasar con él. Lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Lo que Dios escribió a través de hombres inspirados por Santo Espíritu, lo va a cumplir. Y lo que Dios dice en su palabra es el absoluto que nosotros tenemos. No hay manera. Pero Dios era una mentira piadosa. Bueno, donde hay mentira piadosa es cada pero un tico no existe. Mentira es pecado. No, pero era una buena intención. Bueno, las buenas intenciones, el mundo está lleno de buenas intenciones. Pablo habla de toda la codicia, no entendería si la ley no dijera. Pero aún a pesar de que la Biblia nos muestra lo que es pecado, el corazón de muchos se endurece y practican el pecado. Practican. Vamos a ver entonces. Profanar entonces es hacer, ¿cierto?, de uso común. Y nos muestra cómo es el sistema del mundo. ¿Cómo es el sistema del mundo hoy? ¿Qué está diciendo el mundo acerca de la Biblia? ¿Qué está diciendo y comentando acerca de la Biblia? El mundo de hoy. Está diciendo, uy, bienvenida a la Biblia. Wow. Hay que sacar banderas con versículos bíblicos y colocarle en la fachada de la alcaldía, de la gobernación. Hay que traer versículos bíblicos. ¿Eso está diciendo? No.
¿Qué está diciendo acerca del Dios de la Biblia? Uy, chévere el Dios de la Biblia, bendito sea su nombre. Se están burlando del Dios de la Biblia. Es decir, están profanando su santo nombre. El santo nombre de Dios ha sido profanado. Su palabra no tiene valor. Para muchos que proclamamos la palabra, somos retrógrados, ¿no? Es decir, que la palabra nos embrutece. Es decir, que Dios tiene que ser una locura. Es decir, en otras palabras, están burlando y profanando el nombre de Dios, el mundo. Es el Belsasar. El mundo nos habla de un sistema. Babilonia es el sistema del mundo que se burla de Dios, que quiere ser Dios. El mundo quiere el poder de Dios, pero no la santidad de Dios. El mundo quiere pervertir la palabra de Dios, pervertir el diseño de Dios, pervertir los propósitos de Dios. Y hoy lo vemos a la luz o a la esquina, a la vuelta de la esquina. Los matrimonios. ¿Cómo son los matrimonios que el mundo está avalando hoy? Distantes del diseño de Dios. ¿Cómo que un hombre se va a casar con un cenicero? ¿Cómo Dios, cómo un hombre se enamora de un parlante y se casa con el parlante y ama al parlante? ¿Cómo es que, lo que hablamos hace poco, cómo es que feliz día del padre multiespecie? Ustedes saben que la adopción es algo que la Biblia nos habla de una manera muy sagrada, porque somos hijos de Dios por adopción. Solamente podemos ser adoptados teniendo una naturaleza que se comparte con ese padre. Yo no tengo naturaleza con un gato. ¿Yo cómo voy a adoptar una mascota? No tiene sentido, es ilógico, no es razonable, es perverso. Si vemos cómo poco a poco el mundo, y lo que dicen algunos, va jugando con el lenguaje. Pobrecito el gatico, adopta el gatico. Yo no puedo adoptar un gato. Yo puedo adoptar a alguien de mi misma ¿qué? Naturaleza. No es lógico y razonable adoptar una mascota. Al final hay algunos que me dirán, pastor, no le gustan las mascotas. Uy, el pastor odia las mascotas. No, yo las quiero bien lejos, perdón. Yo quiero, pero en el lugar que Dios las ha diseñado. Porque fíjense ustedes, miren, acá está usando las cosas sagradas de manera profana. Y nuestros cuerpos, dice la palabra, son ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Templo. Y cuando entendemos que yo he sido consagrado, es decir, he sido apartado para ser santo y sin mancha. Pastor, ¿dónde dice que los piercing y los tatuajes son? A ver, ¿dónde dice? Cuando yo entiendo un principio bíblico que me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, yo no me pongo a jugar con el cuerpo. ¿Para qué? Vamos a traer la águila que tenga. No, mentiras. No tengo águilas tatuadas ni esas cosas, ¿no? ¿Vamos ahí? Entonces, entender que profanar el cuerpo es darle un uso para el cual Dios nos lo ha diseñado. Eso es profanar. Profanar no es simplemente ir allá a arrodillarse delante de... No, profanar es que yo preste mi cuerpo al adulterio, a la fornicación, a cosas pecaminosas. Eso es profanar. Porque Dios ha salvado al hombre integralmente. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Cuando Jesús asciende al cielo, ascendió en espíritu solamente, cuerpo glorificado. Así que yo tengo que entender que yo no necesito cortarme las orejas para parecerme al gato, ¿cierto? Lo que está pasando hoy. No tengo que dividirme la lengua para parecerme al lagarto. No tengo que ser diferente porque entiendo que el diseño de Dios es perfecto en toda la extensión de su palabra.
y que mi cuerpo ha sido diseñado, no me pertenece realmente. Esto es un cuerpo, un estuche que Dios me ha prestado. Es entender lo sagrado del cuerpo, que hay que cuidarlo, que no hay que profanarlo. Vamos, listo. Romanos capítulo 6, versículo 12. Entonces, el sistema del mundo, Belsasar, y vamos acá. Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está hablando todavía de cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros ¿qué? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Cuando el pueblo de Israel fallaba a Dios, se apartaba de Dios, Dios habiéndolo tomado, ¿cierto? Había unas palabras tan poéticas que usted va a encontrar en Ezequiel y en Isaías, que el pueblo recibió el nombre de ramera, de prostituta. Tremendo. Nos hace ver la crudeza de presentar lo sagrado a lo profano. Ustedes sabían que en algunos contextos el adulterio espiritual es escuchar BBN. ¿Lo han escuchado? No escuché BBN, que es adulterio. Tienen que escuchar la emisora de la iglesia. Uy, no, BBN es terrible. No, eso no es adulterio espiritual. Adulterio espiritual es comenzar a profanar lo sagrado, alejarnos, presentar nuestro cuerpo ante el pecado. Y dice la palabra, Pablo dice que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Es duro, es crudo, pero es eso. O sea, no solamente profanar, es cosas externas. Yo puedo prestar mi cuerpo a profanarlo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso no lo entiende el mundo. Eso solamente lo puede entender una persona que ha nacido de nuevo. El mundo no lo entiende. El mundo va a ridiculizar. El mundo va a ¿qué? Obviamente a profanar. Va a hacer lo que hizo Belsasar. Venga, esos vasos, ¿eso qué? Venga, esos vasos no que es sagrado ni que nada. Venga, bebamos vino y forniquemos con ese vino. Sigue diciendo Romanos. No permitan que el pecado ¿qué? Controle la manera en que vivan. ¿Sí? Y dice acá, no caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Sí? No dejen que ninguna parte de su cuerpo se quede. El leño creo que en la traducción viviente, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden seguir ahí. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios. Una ilustración que tenía el pastor Daniel, muy interesante, cuando alguien ve una novela. ¿Algunos ven acá novelas o no? Ya no, ¿cierto? Eso era del mundo. Eso era inmundo ver novelas. Uy. Y era interesante cuando la mujer es agredida por su esposo, despreciada por su esposo, y viene el vecino galán, que la consiente, que la consuela. Y, ay, ojalá se quede con eso. Estamos promoviendo el adulterio y la fornicación sin saberlo. Y, uy, se van a casar ellos dos. Si ve cómo los medios y la palabra hipnotiza. Sí, o sea, cosas tan sutiles, cosas tan sensuales, cosas tan emotivas, que incluso no aplaude el pecado. Y a veces pasa eso. Pastor, es que yo fui infiel, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo no, pero el Señor sí. Y no hay ningún argumento. No hay nada. Es que ser cristiano cuesta. Ser cristiano es duro. Eso no es para los cobardes, dice la palabra. Ser cristiano es para los valientes. Belsasar, un cobarde.
El mundo es cobarde. ¿Cuál es el tema de que el imperio babilónico haya caído? Dios muestra patrones a través de la historia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, ¿sí?, que tenía para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso era lo que dominaba Babilonia. Toda tribu, pueblo, nación. Y dice, diciendo a gran voz, temed a Jehová, a Dios, y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. ¿A quién hay que adorar? Al Creador. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído qué? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que el sistema del mundo va a caer. O sea, si usted está estresado con muchas cosas de actuales, el gobierno, la situación mundial, la economía, la política, eso ya Dios lo tiene solucionado. Y descansamos en que Dios tiene solucionado. Para Dios el futuro ya es pasado. ¿Sí? Para Dios el futuro ya es pasado. Así que Él ya tiene escrito de manera perfecta y nosotros esperamos y descansamos en que así como cayó Babilonia, a pesar, y a veces la pregunta nuestra, pero pues Señor, ¿por qué permite esa corrupción? ¿Por qué? Y posiblemente allá en Babilonia lo mismo los judíos. Señor, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el día del juicio y fue juzgado Belsasar. Así va a ser juzgado el sistema del mundo. Mis hermanos, no nos desesperemos por la situación. Descansemos en que lo que Dios ha escrito se va a cumplir. ¿Lo creemos o no? Necesariamente, porque es palabra de Dios. Si Dios dice que esto es pecado, creamos que es pecado. No hay justificación para el pecado. Si dice que guardemos nuestros miembros como sacrificios, ¿cierto? Que pues, los presentemos, ¿cierto? Dice acá que no lo presentemos al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentemos nuestros miembros a esas cosas. Guardémonos en santidad, mis hermanos. Eso es lo que marca la diferencia del mundo. La generación de hoy necesita modelos como los de Daniel. Necesita una iglesia que viva el modelo como Daniel, que sea coherente entre lo que realmente aprende de la palabra y practica de la palabra. Así que Apocalipsis también nos habla, capítulo 1, versículo 4, y nos vamos a preparar para la cena, y vamos a invitar al equipo de alabanza para que vayamos preparando este tiempo. Miren ustedes el precio que nuestro Señor tuvo que pagar, ¿cierto?, para apartarnos, para separarnos, para santificarnos. Un precio muy alto. Y que cuando nosotros no tenemos presente ese precio alto y seguimos haciendo lo que bien nos parece, estamos profanando esa obra. La estamos volviendo común. Capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Esperemos que entren en orden los chicos y ya damos lectura para ir entrando el tiempo de cena. Dice acá, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 en adelante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mis hermanos, hemos sido lavados de nuestros pecados ¿con qué? Con la sangre de Cristo.
si nosotros persistimos pecando, si nosotros persistimos en volver mundano algo que ha sido sagrado, estamos pisoteando, no hemos entendido, estamos tomando la cena de una manera indigna, sin entender ese gran precio que fue pagado. Si yo todavía sigo profanando este templo, yo sigo prestando mi cuerpo para el pecado, estoy profanando lo que Dios ha hecho sagrado. Y la cena tiene que hacernos pensar en eso, mis hermanos. Y dice acá, ¿y nos hizo qué? Apocalipsis 1:6, ¿y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios. El mundo quiere coronarnos, el mundo quiere ofrecernos poder, realeza, pero miren esta realeza que viene de parte de Dios, que viene de parte del Cordero, porque dice, y nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Para Dios. Nosotros no necesitamos la oferta del mundo. Nosotros hemos sido apartados por Dios y dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y dice acá, a Él sea gloria e imperio. Mire el imperio, ese no es el imperio babilónico, es el imperio que va a perdurar por siempre, eternamente y para siempre. Yo quiero pertenecer a ese imperio. Yo pertenezco y tengo que vivir mi modelo de vida como perteneciente a ese imperio, no al imperio del mundo. Por los siglos de los siglos, amén. Acá no hubo que los días de ese imperio van a ser contados. Los días del imperio del mundo, del sistema, ya han sido contados y van a tener un fin, van a tener un juicio, van a terminar. Pero viene el imperio que dura por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes y todos ¿qué? Le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Y hoy celebramos en cena este acontecimiento, que esperamos que él vuelva, que nuestro rey vuelva en victoria, que nos ha dado la victoria sobre toda la corrupción, que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y que ahora estamos viviendo desde la victoria, mis hermanos. ¿No es fabuloso eso? ¿No es suficiente ánimo lo que nos da la palabra? Que vamos a tener aflicción, pero que ya Dios tiene el control. Para Dios lo que viene ya es pasado. Para Dios lo que viene y para nosotros es seguro porque Él lo ha establecido. Creámosle a la palabra, guardemos nuestra santidad, sigamos adelante, podamos ser luz en el mundo. No importa, el mundo está haciendo bien su trabajo, trayendo más tinieblas, y hoy oremos por nuestro país y por las naciones. Ocultismo, hechicería, brujería, todo lo que hoy está identificando la sociedad del mundo, corrupción, todas estas cosas necesitan una luz verdadera y es la luz que trae la iglesia, el reflejo de la luz de Cristo. Nabucodonosor, el rey de Belsasar, bebió vino de esas copas que eran consagradas. Pero Cristo estuvo dispuesto a beber de la copa de ira, el juicio de Dios. Lucas 22:41 dice, hablando de Jesús, sus últimos momentos, en una gran tensión. Mire lo que Él está sufriendo por causa nuestra. Mire a dónde hemos llevado, cómo nuestro pecado trajo angustia. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Jesús no está orando para persuadir al Padre a cambiar su voluntad. Jesús no está orando para evitar la voluntad del Padre. Jesús está orando para que la voluntad del Padre se haga y se cumpla en su vida. Y miren lo que está haciendo Él. Pasa de mí esta copa. Esa copa de ira no es que hubiera un conflicto, no es que hubiera una contradicción entre la voluntad del Hijo y la del Padre, sino era el plan desde la eternidad, porque Dios eligió salvar al hombre.
Y era un gran misterio que no se sabía cómo iba a ser hasta que Cristo vino y murió en la cruz. Tomó esa copa de ira por nosotros. Vamos a entender que el compromiso de entender, o mejor, de practicar lo que hemos aprendido, de que no podemos ser como Belsasar profanando lo que Dios ha determinado que es sagrado, y nuestra vida ha sido consagrada a Él, hace que entender esto, hace que podamos participar ya no de la copa de ira, sino de la copa que representa el sacrificio de Cristo por nosotros. Y hoy vamos a participar de la copa, del pan y la copa. Los que hemos sido salvos, los que en nuestro corazón hay una convicción de que realmente pertenecemos a Cristo, de que no estamos dispuestos a negociar con el mundo, de que tomamos una determinación de guardarnos de toda inmundicia, de toda inmoralidad y ser luz en este mundo que está en tinieblas. Los que no solo somos de doble ánimo, sino que hemos entendido que realmente Él viene pronto y queremos guardarnos para Él. Vamos a participar, nos colocamos en pie, los que vamos a participar de la cena. Vamos a, por medidas, de pronto alcohol, gel, para que vayas repartiendo de una vez. Y poder en ese momento recordar, reflexionar acerca de nuestro entendimiento entre lo santo y lo profano. ¿De qué lado estamos ahora nosotros? Y mientras recibimos los elementos y los que están sentados y nos van a participar, también reflexionemos. Reflexionando acerca de esta enseñanza. Y mientras repartimos los elementos, reflexione acerca de lo que ha escuchado hoy en la palabra. ¿Cómo lo va a aplicar a su palabra, a su vida?
Así que hubo un cuerpo que fue apartado para ser entregado, para ser molido, para ser lacerado, para ser castigado, a pesar de que ese cuerpo era inocente, nosotros culpables, pero Él recibió el castigo por nuestro pecado. Pablo recibe esa revelación, dice acá, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Era necesario porque fue el plan de Dios, fue la elección de Dios y fue antes de la fundación del mundo. Fue la elección de Él salvarnos y saber que había sido destinado para este propósito. Padre, Señor, reconociendo que no hay otra manera sino la que tú estableciste, Señor, para salvarnos, el profundo dolor y el alto costo que tuvo, Señor, esa salvación. El castigo sobre tu Hijo, Señor. Un inocente, siendo nosotros culpables, habiendo sido tus enemigos, pero siendo reconciliados por la sangre de tu Hijo amado. Y hoy pedimos tu bendición. Gracias por recordarnos a través de esta ordenanza, con estos símbolos de la copa y el pan, que hoy podemos, Señor, estar en un mejor lugar, estar en tu presencia y reconocer que hemos sido adoptados como hijos por ti, Señor. Señor, gracias por estos elementos y los tomamos en acción de gracias, Señor. Amén. Hermanos, participemos del pan. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y mis hermanos, la seguridad de que Él viene es porque lo dice su palabra. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en contados minutos, en días, pero lo que sabemos es que viene. Dice, y que anunciemos hasta que Él venga. Participemos de la copa. Señor, te pedimos que nos sigas dando el denuedo para seguir adelante en tu obra. Que nos guardes del mal, que nos guardes de la tentación. Que podamos ser instrumentos idóneos, Señor, en tus manos, para llevar tu evangelio a todas las naciones, Señor. Gracias por ese sacrificio, el cual hoy recordamos, pero también recordando que tu palabra se cumple y esperamos ese pronto regreso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
con esta misma reverencia, mis amados hermanos, seguimos adorando y exaltando el nombre del Señor, dándole gracias y reconociendo que hemos tomado la cena realmente porque Él dio su vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Vamos a cantar esta canción que dice Glorioso Intercambio, recordando esta pregunta: ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Nosotros no merecíamos que el Señor hiciera esto por nosotros, pero por amor lo ha hecho. Así que, mis amados, démosle la gloria y la honra al Señor cantando Glorioso Intercambio. Mujeres. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Todos juntos. Y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Caballeros, cantamos esta parte. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, todos juntos, pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio,
declarado justo soy en Él. Siga mi hermano en la oración, siga alabando al Señor como Él se lo merece. Y te queremos dar gracias, Padre, por todas aquellas cosas que has permitido, Señor, vivir en esta semana. Quizás las que no nos gustan, las que nos gustaron, pero reconociendo, Señor, que tú tienes el control, que eres soberano. Por eso te damos gracias. Y queremos, Señor, presentar estas ofrendas como sacrificio vivo, Señor, que puedan llegar como olor fragante a ti, Señor. Porque tú no quieres nuestro dinero, Señor, sino quieres nuestro corazón. Por eso, Padre, lo que ofrendamos, como dice tu palabra, lo hemos preparado con anticipación conforme a lo que tú nos has prosperado. Te damos gracias. También te pedimos por aquellos que quizás están pasando por alguna dificultad económica, Señor. Que seas tú, Señor, proveyendo los recursos a través de un trabajo, a través de los negocios, Señor, en la forma como tú tienes dispensado para cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas también obrando en nuestras vidas. Y queremos verdaderamente ofrendar desde lo profundo de nuestro corazón, un corazón que ya ha sido transformado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos adorando al Señor. Y Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cantemos juntos Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.